Hubo manifestaciones ayer en las afueras del Congreso de la Nación, así que también en un rato vamos a estar hablando de eso. Pero en la jornada de ayer se dio una situación muy particular, aquí muy cerca, en la provincia de Santa Fe. Nada más recordarán ustedes, estábamos en vilo todo respecto de lo que estaba ocurriendo allí en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario, donde estaban el núcleo de la protesta de los agentes de la policía de Santa Fe, pero también de los efectivos penitenciarios. Una protesta que escaló en tensión y en grados de violencia. Con el correr de los días, fueron poco más de 48 horas de protesta. En principio comenzaron con sirenazos, con las patrullas policiales atravesadas en la calle, paradas la marcha, pero con las sirenas encendidas. Después de eso hubo también una protesta con un intento de acuartelamiento de algunos efectivos policiales. Parte de la policía que respondía a los mandos, pero otra parte que estaba de civil protestando y reclamando por mejoras salariales. Lo que estaban reclamando era un incremento salarial ante la pérdida del poder adquisitivo, y algunos también reclamaban mejores condiciones laborales. La violencia empezó a escalar cuando el conflicto de los trabajadores de la seguridad pública de Santa Fe llegaron hasta la jefatura y empezaron a increpar a los efectivos policiales que estaban en servicio, con quienes se enfrentaron y hubo una especie de choque. No, lo más impresionante fue cuando agredieron y escupieron al propio jefe de la policía. Exacto. Al otro día, ayer, más precisamente por la mañana, sale el jefe de la policía, a dar la cara. El jefe máximo de la policía, de la seguridad, a hablar con los que estaban manifestándose, diciendo que ya había hablado el ministro de Seguridad, que había el gobierno de la provincia estaba en aras de intentar resolver justamente esta situación, el reclamo y el pedido de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Para eso ya se habían sumado los agentes motorizados también a esta movilización. Y empezaron los efectivos policiales que estaban allí protestando a escupirle y a agredirlo verbalmente al propio jefe de la policía. Sí. Que fue una imagen muy, pero muy fuerte de ver ante esa situación. Pero vamos a consultarle a Carlos Delfrade, él es periodista de Santa Fe, que nos va a relatar justamente cómo se vivieron estas últimas horas ante esta situación de tensión allí y cómo está la jornada del día de hoy o cómo amaneció la provincia. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. También le aclaro que soy periodista de investigación de hace 30 años y en los últimos 10 años tengo la suerte de ser diputado provincial. Digo, para que la presentación tenga claridad conceptual y de dónde uno habla, como para no estafar la credibilidad de la audiencia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, muy valioso eso. Bueno, consultarle cómo vivieron estos últimos días en Santa Fe esta situación, esta protesta, y cómo amaneció hoy la provincia después de lo que anunció el gobernador Puyaro. Hoy lo que se veía, y claramente eso tuvo que ver con lo que fue la propuesta del salario básico de entrada de 1.350.000 pesos. La policía se había mostrado en estos momentos del amanecer, cerca de las 7 de la mañana, cuando partíamos del colectivo de Rosario a Santa Fe, se lo veía en la calle una vez más, con una presencia totalmente diferente a lo que había pasado en realidad a toda una semana, porque esto empezó hace el jueves de la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que efectivamente había muerto el muchacho de 32 años de la ciudad de Vera, al norte profundo de la provincia de Santa Fe, en donde se había intentado suicidar y efectivamente se había conocido la muerte. Eso lo que detonó es en realidad la emergencia de un estado de situación salarial y de condiciones de descanso que afectaban la salud mental y la salud física de la policía, como está pasando en otros rubros, porque efectivamente se han prácticamente duplicado los suicidios en la policía en los últimos 2 años, consecuencia de ese desgaste, pero que es algo que hoy está en casi toda la Argentina, la cuestión de los suicidios. Pero a la vez, ese componente se daba con una nueva composición de género de la policía, en donde la mayoría de los ingresantes son mujeres, sostenes de hogar. Por eso la protesta tenía una raíz muy profunda, muy fuerte, muy real, muy concreta.
Después, en toda la semana, lo que se generó era, por sobre todas las cosas, la utilización política de distintos sectores sobre lo que significa el conflicto policial, teniendo en cuenta que fue la principal bandera con la cual Puyaro pudo exhibir, y lo va a seguir haciendo seguramente, la reducción de homicidios, especialmente en la ciudad de Rosario. La gran preocupación, y que para mí sigue estando, es el mar de fondo, esto que vos recién relatabas acerca de cómo fue tratado el jefe de la policía, hasta qué punto van a tener voz de mando las autoridades actuales de las 19 regionales, los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Creo que es una duda que sigue estableciéndose, y la gran pregunta es, estos 2 años que vienen, ¿hacia dónde van a ir los distintos grupos de la policía? Porque cuando uno habla de la policía cree que es una sola, y en realidad hay mucha dispersión, hay muchos intereses, hay muchas relaciones políticas, económicas y muchos nichos de corrupción, lo que nosotros siempre llamamos los grupos que son los vinculados a las bandas narcopoliciales que siguen estando presentes en la provincia de Santa Fe, más allá de la reducción de homicidios. Así que ese cóctel solamente hay un solo elemento que lo va a mostrar, que es el tiempo. Carlos, recién hablabas de diferentes grupos, de diferentes sectores dentro de la misma policía de Santa Fe, y quizás es allí un poco, allí está un poco la respuesta de lo que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué uno no vio un reclamo unificado como ocurrió, qué sé yo, en otros años, por ejemplo, en la policía de Córdoba o en la policía de Tucumán, donde toda la fuerza unánimemente y al unísono reclamaba justamente mejoras salariales, mejores condiciones y demás? Acá no se vio mucho eso, más no sé qué opinión tenés al respecto. Lo que sucede, en primer lugar, algo que también pasa en Córdoba y en Tucumán, estamos hablando de 5 provincias muy grandes, que son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, son las 5 con mayor población en la Argentina. En las 5 vos te encontrás con un problema fundamental. Por ejemplo, ayer 14 gremios estatales se reúnen para discutir paritaria por primera vez con el gobierno de la provincia, pero los que más necesitaban la discusión paritaria eran los policías, pero no tienen sindicato. Y esa discusión sobre la agremiación de la policía, que siempre fue postergada, ayer era un boomerang para el gobierno, porque no tenían representación. Eso me parece que alguna vez se va a tener que discutir en serio en cada provincia argentina. Después lo otro, lo que sucede siempre, y especialmente en una provincia tan diversa, lo que encontrás es que tienen policías muy vinculadas a negocios de las calles, y eso hace que haya una diversidad absoluta de mando, de manejo, de representación. Pero insisto, había un reclamo absolutamente sincero que tiene que ver con esa composición nueva que te contaba antes, en donde al haber tantas mujeres jefas de hogar, se expresaba genuinamente una gran necesidad. ¿Qué pasó con el pedido de, creo que hubo un pedido de gendarmería por parte de la provincia a Nación? ¿Ese pedido se efectivizó? ¿Nación mandó los gendarmes? No, porque además yo lo que veía a partir de lo que fue, recuerden ustedes, el sábado 7 de febrero, cuando Milei llega a la ciudad histórica de San Lorenzo y hace el traspaso del Sable Corvo al regimiento de granaderos, ahí se marcó mucho la hostilidad de la Libertad Avanza contra Puyaro. Era una advertencia diciendo: nosotros ya empezamos el 2027, nosotros queremos quedarnos con la provincia, y eso se expresó durante el conflicto, en donde los principales voceros que iban a esmerilar la figura de Puyaro eran justamente la Libertad Avanza, que tienen un brazo largo a través de la senadora Patricia Bullrich, con mucha llegada a la policía de la provincia de Santa Fe, justamente por el famoso Plan Bandera, en donde hubo mucha influencia y mucha llegada de Bullrich a lo que son los familiares de víctimas por la inseguridad. Así que también en esta semana hemos visto también la utilización política. Así que la idea de que venía de la gendarmería lo dijo más el gobierno provincial que el nacional. No hubo nada que se mostrara sobre la llegada en serio de gendarmería. Me parece que eso fue pulvito para la tribuna. ¿Y cómo queda la imagen de Puyaro después de este conflicto? Lesionada. Incluso el propio Puyaro lo expresó ayer en la conferencia de prensa, cuando dice: ¿por qué me pusieron asesino de policía si yo fui el que más sacó la cara por la policía? Eso es impactante. Pero es impactante de forma doble. En primer lugar, porque tanto hablar bien de la policía y no sabía lo que realmente le estaba pasando a la policía
por dentro. Y al mismo tiempo eso también expresa una sorpresa de parte del gobernador que muestra, insisto, no mirar en profundidad lo que realmente estaba pasando. Carlos, recién en tu relato nos contabas que la policía está fragmentada dentro de la provincia de Santa Fe, y habrá que repensar justamente esta forma en la que se logra una unificación, se logra el respeto al mando nuevamente, y además también, no sé, será muy difícil eso. Claro, y además será muy difícil también revertir tantos años de esas células que vos decías, vinculadas a los negocios en las calles, a los intereses y demás. Sí, porque eso sigue existiendo. Vos sabés que nosotros, en esto, yo por eso me permití hacer esa aclaración de lo que uno es, cuando ustedes tienen la generosidad de llamarme por teléfono, porque en estos 30 años hemos escrito más de 10 libros sobre narcotráfico, y nosotros en cada uno de esos libros, desde la investigación periodística, lo que nos queda claro es que hay algunas frases que se dicen que son para nosotros narcosonceras, les llamamos. Una narcosoncera muy habitual es el Estado ausente. Eso es mentira. El Estado siempre está presente. Lo que pasa es que está presente muchas veces de forma corrupta. Cuando vos tenés nichos de la policía corrupta que pactan con las bandas narcos barriales, ahí tenés Estado presente, pero está de forma corrupta. Entonces, esta idea de lo que significan las bandas narcopoliciales, que para mí se dan en todas las provincias argentinas, en todas, sin excepción, han sido en algún momento corregidas en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con algo que también se ve por estadísticas, no por explicaciones oficiales. Hay más drogas circulando en toda la Argentina, en todas las provincias, y al mismo tiempo, al crecer tanto los suicidios, muchas veces se explican desde los dispositivos de salud provinciales de cualquier provincia, que muchos son por endeudamiento con esas bandas, con lo cual da la sensación que hay permiso para vender droga a cambio de que no haya muertos en las calles. Esa idea hoy está circulando en distintas provincias argentinas. ¿Eso cómo se puede llegar a corregir? Solamente con un mandato político claro. Ese mandato político claro hoy en Santa Fe, después de esto, está roto. Las conducciones oficiales van a lograr el respeto necesario para que la gente de calle le acate las órdenes. Yo creo hoy que no. Por eso creo que hay un mar de fondo mucho más preocupante que el reclamo salarial. Carlos, en tus 30 años de historia escribiendo sobre esto y retratando la realidad a través de palabras, ¿te habías encontrado con una situación tan límite? Diferente. En estos 30 años me he encontrado, cuando vos decías el reclamo de Córdoba, yo me acuerdo de aquel reclamo, de lo de Tucumán, lo de Santa Fe muchas veces, en 1995 hubo un reclamo también muy fuerte, pero que eran más corporativos, más tenían que ver con oficiales de la policía vinculados con distintos negocios. Este es diferente, porque este era realmente concreto, de base, el origen del conflicto, y además con algo que, a diferencia de los demás, se daba con simultaneidad. Nunca se había visto que cuando venía la protesta en Rosario, viniera al mismo tiempo en Vera o en Rafaela, distintos lugares, una provincia de 800 kilómetros de largo. Era muy difícil ver que lo que empezaba en un lugar se podía repetir en el mismo momento en otro lugar. Esta vez se logró, y esa originalidad quizás tenga que ver con las redes de comunicación, pero también tiene que ver con una organización que antes no había, por más que sea, insisto, sectores totalmente fragmentados y con intereses políticos diferentes. Carlos, muy claro, te agradecemos enormemente la gentileza de regalarnos unos minutos. Para mí un gustazo, gracias a ustedes.